Estás escuchando La Última Palabra. Segundo bloque de La Última Palabra. Pasaron 20 minutos, 5 de la tarde, 18 minutos para ser más exactos, de este nuevo programa del miércoles 26 de octubre de 2022. Ya nos estamos acercando a la fecha del Mundial, queda muy poco, menos de un mes, y todavía el fútbol argentino sigue. Hoy juega Boca, el domingo hay final de Copa Argentina y el otro domingo hay que ver quién es el campeón de campeones. Pero como te adelantábamos hace un ratito, ahora sí tenemos en línea a Daniel Otero, periodista que estuvo presente en el juicio de las juntas en 1985. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá estábamos con Manu y con los chicos de La Última Palabra. Habíamos quedado en charlar, primero ver la película 1985, que fue hecha no, en realidad interpretada por Darín y Peter Lanzani, y queríamos empezar a desandar esta película, y justamente con vos, que estuviste los 9 meses del juicio. Primero quiero que des un pantallazo de cómo viste la película, qué tan cierta fue, qué tan buena o tan mala es. Bueno, te cuento que la vi 3 veces. Sí. Antes de verla tenía una serie de prejuicios, digamos, por el protagonista, digamos, no tenía muchas expectativas con la película. Claro. La vi por primera vez y mis prejuicios, me quedó claro que eran bastante prejuicios, pero todavía no me terminaba de, ¿cómo te puedo decir?, de satisfacer plenamente. Al otro día la volví a ver y empecé a entender, digamos, qué era aquello que yo pretendía de la película y que es imposible que la película lo ofrezca, lo exhiba. Y tiene que ver con todo lo que era la emotividad que había o que hubo durante los prácticamente 9 meses de audiencias. Y bueno, la historia argentina es tan trágica, tan terrible. Durante el juicio se hizo el relato de la tragedia argentina y bueno, eso es único, es irrepetible. Por lo tanto no le podía pedir a la película que me haga vivir nuevamente lo que yo había vivido. Tal cual. Digamos, la situación, digamos, el clímax, vamos a suponer que el juicio fue una película, el clímax de la película real del juicio fue el alegato de Stracera. Claro. Que en la película es uno de los momentos cumbres, también es el clímax de la película, pero en la realidad fue infinitamente superior ese clímax, pero bueno, porque era la realidad. Y hay pequeñas cositas de lo que fue el alegato final que la película, digamos, medio que los pasa por alto. Por ejemplo, en el juicio aparece el presidente del tribunal, el doctor Arrañán, que dice silencio por favor, silencio por favor. Sí, decía silencio por favor al principio, pero después a los gritos desesperados desalojen la sala, porque fue un estallido de toda esa emoción contenida a lo largo de todos los meses de testimonios que se expresó finalmente después de las palabras del fiscal Stracera. Y ahí estaban los autores de la o buena parte de los autores de la tragedia argentina, y uno le podía decir cosas. Sí. Y no es en la pantalla que en realidad son maniquíes, lo que vemos en la pantalla respecto a Videla, Viola, Macera, ahí tienen algo de caricatura. En la realidad estaban esas caras, las caras del horror estaban ahí. Videla estaba a 1,5 metros mío, ¿me entendés? Sí. Yo crucé los ojos con Videla, en la cara le dije asesino. Y bueno, no podía pretender de la película vivir lo mismo. La volví a ver una vez más,
En las 3 visualizaciones me cayeron lagrimones en varios momentos, y cada vez que la volví a ver me gustó más y cada vez quedé más satisfecho, porque cumple un rol que va mucho más allá de lo estrictamente cinematográfico, y que es exponer a las nuevas generaciones de argentinos cuál fue la tragedia que se vivieron en aquellos años, el mérito notable por lo menos de buena parte del pueblo argentino, que se convirtió en el único antecedente de jueces civiles que juzgan a una dictadura militar apenas un año y medio después de haber dejado el poder, teniendo las armas todavía en sus manos. No olvidemos esto. Sí. Sí, porque... Así que, bueno, podría continuarte diciendo cosas, pero haceme las preguntas que quieras, que me parece que es lo más razonable. Dale, porque en ese momento justo te iba a preguntar, y vos lo mencionaste, en la película se los veía muy tranquilos, y a la gente también, que yo lógicamente entendí que no era así, no fue así, porque era lógico. Pero vos que estuviste ahí, ¿cómo los notabas a ellos, a los militares, en el momento de tanto de los alegatos como del día a día? Fue muy distinto. El día a día al día del alegato fue totalmente distinto. El día a día es bastante como se ve en la película. Ten en cuenta que te explico un poco para que te ubiques, para que ubiques el relato. La sala donde se filmó la película, el juicio transcurre en la sala real donde sucedió el juicio. Ah, mirá. O sea, tiene un nivel de realismo absoluto desde esa perspectiva. Estracera estaba sentado ahí, los jueces estaban donde vemos a los jueces, los comandantes o los excomandantes estaban donde se los ve en la película, y los testigos se sentaban donde aparecen en la película. Y la prensa estaba en un pasillo, en los pasillos laterales. En el centro estaba el público, que eran unas 50, 60 personas que podían entrar por día. Y a los costados del público había un pequeño, digamos, como un pasillo separado por una pequeña baranda, con un banco largo, que ahí a veces había 150 personas, y era un lugar para 15. Y después, a medida que pasaron las audiencias, fue descendiendo el número de periodistas, pero el día del alegato, bueno, no sé cuánta gente había ahí. Pero hay una cosa también que es muy significativa, y que lo noté al ver la película. Tanto el público como los periodistas, a los comandantes y a los testigos los veíamos de espaldas, o sea, le veíamos la nuca. Claro. Ellos, los testigos y los acusados miraban al tribunal. Entonces, para mí fue muy importante en la película ver el primer plano, no tanto de los excomandantes, sino sí de los testigos. Testigos que yo te diría, en algún momentito dediquémosle un momento a los testigos, porque creo que ahí está lo central de todo esto. Sí. Pero es bastante como está en la película. Y los comandantes, o sea, con la, ¿cómo te puedo decir? Con todo ese aire de dinosaurio horrible que tuvieron siempre, eran eso. Querían imponer una solemnidad que chorreaba sangre, y por lo tanto no lo lograban. Y pretendían como imponer miedo, un respeto, una cosa así, que obviamente era imposible, porque lo que hicieron fue horroroso y ni siquiera se hicieron cargo. Y después, en el juicio, hay uno de los militares que se lo ve que putea, creo que es Viola. O sea, no puedo asegurar que es Viola porque las caracterizaciones no son muy... Los que están más claros son Videla y Macera, pero ya les digo, tienen mucho de caricatura la caracterización de personajes. Los personajes reales son infinitamente horribles, no es eso que hasta te puede dar un poco de gracia. Y se ve un poco en la película, y les recomiendo, si les interesa, que miren en YouTube, que está el video del alegato original,
y ahí se le ve a Videla mirando al público, como desafiante, Sí. como incrédulo. Y ahí es donde mira hacia el sector de periodistas, que es donde estaba yo. Claro. O sea, ahí van a poder entender un poco las ubicaciones. O sea, es muy real lo que cuenta la película. Sí, entonces está bastante bien lograda. Desde una perspectiva cinematográfica, sí. Sí. Pero ya te digo, si les provocó dolor, si les provocó bronca, si les provocó impotencia, multiplíquenlo por millones de veces. No, Porque- sí, eso, Daniel, eso descontalo porque yo veía la película y tenés eso de la película que a veces te reís por algo que dicen y a los 2 segundos te está temblando la garganta porque no sabés si te vas a poner a llorar. Bueno, y acá me quiero meter con los testigos porque cuando en la película empiezan a dar sus argumentos y sus cosas que le han pasado, la verdad es que no me quería poner ni un segundo en los pies de ellos porque habrá sido horrible. Todo lo que contaron ya contándolo es horrible, imagínate pasándolo. Sí, yo creo que el aspecto, el factor más importante de la película está en los testigos, justamente. Hay actualmente, o alguna gente en algunos medios se lee algún debate en relación al heroísmo, por ejemplo, del fiscal Estracera. O sea, esto voy a responder tu pregunta, pero esto es una introducción que Sí. hago a la respuesta. Se habla del fiscal Estracera, si fue o no fue un héroe. En la película aparecen diálogos, sobre todo uno con su esposa, que le dice que es un héroe, él lo niega. Y otra gente ahora en los medios debate que, por ejemplo, que Estracera durante la dictadura no hizo nada, y otros le dicen que fue el héroe del juicio. Bueno, yo creo que Estracera no fue el héroe del juicio, y Estracera es el primero que lo sabe. En la película está claramente todo este debate que ahora se hace en los medios, pero que la película de alguna manera lo salda, primero por el hecho de no haber hecho nada durante la dictadura. Incluso en la película aparece una discusión muy fuerte con Moreno Campos. Claro. Aparece una charla con la mujer al principio de la película le dice que tenés miedo de que no poder hacer nada o tenés miedo de que se haga. Y claro que tengo miedo. Y entonces hay que ponerse en el lugar. Probablemente es porque también lo dice Estela de Carlotto, o el personaje que interpreta Estela de Carlotto. Durante la dictadura, Estracera no hizo nada. Y es probable que no haya hecho nada. Ahora digo, había que estar en ese momento, en ese lugar. No lo justifico a No, Estracera lógico. por no haber hecho nada, pero sí reivindico a Estracera en el lugar en el cual se puso durante el juicio. Y también está en la película, cuando le dice a Moreno Campos, yo soy un funcionario, Claro. e hizo lo correcto. Y a un funcionario que hace lo correcto no hay que felicitarlo, o a nadie que hace lo correcto hay que felicitarlo, porque es obligación hacer lo Exacto. correcto. Sí, Los héroes son los testigos. sí. Adriana Calvo de la Borde es una de las grandes heroínas que aparece en la película. Hay una mujer que aparece apenas mencionada, pero reproducen en un fragmento el video original de Iris Avellaneda, que era una mujer militante del Partido Comunista y que le asesinaron a su hijo, Genaro Avellaneda, el negrito Avellaneda. 14 años tenía, su cuerpo apareció flotando en el río. Yo en este momento no me atrevo a decirles, a contarles cómo fue asesinado el negrito Avellaneda. Si tienen interés, busquen en la red, y yo no sé si hay algo más horroroso que eso. Sí. Bueno, estos son los testigos que vivieron estas situaciones y que después la contaron. Está ese testigo, o está ese detenido, ese prisionero que cuenta Adriana Calvo de la Borde, que lo sometían a tormentos para que diga que se la come, Sí. y que la madre es una hija de puta. Sí. Perdonen que utilice estos términos, pero eran los términos que utilizaban los represores. No, está bien, hay que decirlo como se dijo en su momento. Exactamente. Y el tipo no lo dijo.
ese nivel esa capacidad de resistencia, esa es la manifestación del héroe, y es un héroe anónimo. Sí. Esto es lo que rescata la película, los miles de héroes anónimos que resistieron y que no le dijeron al torturador, a pesar de lo que les estaban haciendo, lo que pretendían, ni siquiera que se la comían. Sí, sí. Daniel, yo ahora en un ratito nada más me quiero meter con las condenas porque fueron variadas las condenas y yo eso no lo logré entender. Pero hay una parte de la película, quizás vos tenés el dato o quizás vos interpretaste bien esa situación. Cuando a Estracera lo mandan a llamar a la noche, que se junta con Alfonsín. Sí. Alfonsín le da a entender que siga para adelante o que tenga cuidado con las condenas que va a pedir. Eso no lo entendí. No, mira, y otra de las cosas que hay así alguna polémica es el escaso rol que se le dio a Alfonsín. Para mí está perfecto el rol que la película le asigna a Alfonsín. Yo lo que le pediría a aquellos que dicen que Alfonsín no está muy presente, que agudicen el oído y que escuchen lo que Alfonsín le dice a Estracera cuando se cierra la puerta, cuando mantienen esta reunión. O sea, y además la voz de Alfonsín es perfecta. Ese momento es maravilloso para mí. Sí. Eso es cine puro. Con la puerta cerrada vos lo tenés a Alfonsín del otro lado. Obviamente, agudicen el oído, suban el volumen si la están viendo en el televisor, pero Alfonsín le dice unas cosas maravillosas. Cuando le anuncian que está Estracera en la puerta o en el salón contiguo, le dice, pero hágalo pasar, hombre, así, muy campechano como era Alfonsín. Sí. Y Mira, después cuando está caminando hacia la habitación donde estaba Alfonsín, Alfonsín dice, acá viene el hombre del momento. Y después se escucha en la conversación que Alfonsín le dice, es un orgullo para la Argentina, muy bien lo que usted está haciendo, esto, lo otro, bueno, como que lo alienta y todo eso. La parte que vos me contaste es cuando tienen el diálogo con la mujer en la casa. Sí. ¿Qué te dijo Alfonsín? Ah, sí, me dijo que está muy ansioso por escuchar las condenas. Sí. Y ahí te lo aclara la esposa. Ah, muy bien, está clarísimo, dice la esposa. Claro. Independencia de poder. Sí. El tipo no te dio ninguna instrucción. Sí. Quiero saber qué vas a pedir. Porque... O sea, para mí es excelente. Incluso, o sea, como hecho histórico e incluso como hecho cinematográfico. Porque es muy complejo transmitir todo esto. Sí. ¿Me entendés? Y bueno, casi con ausencia de recursos, sin Alfonsín, con la puerta cerrada, ahí tenés transcrito un momento histórico impresionante que habla también de Alfonsín. Sí, pero vos sabés, te lo preguntaba porque un ratito antes en la película, un ratito antes de ese momento, está que no sé quién es, ¿qué sería? ¿El fiscal general o un juez o la mano derecha de Alfonsín? Bruso, es un operador del que era ministro del Interior, Antonio Trócoli. Ahí está, porque él le dice que justamente tenga cuidado con las condenas que va a pedir. Por eso después me quedó la duda. Es que justamente, bueno, es que este era el clima. Mirá lo que te voy a contar, Gonzalo. Sí. Estas imágenes que ahora se pueden ver libremente en YouTube, en aquel momento, durante los días del juicio, la televisión argentina solo podía emitir unos minutos sin audio. No. Sí. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Era tanta la presión de las Fuerzas Armadas que no permitían que se escucha lo que dijo Adriana Calvo de la Borde, por ejemplo. Claro. Sí, porque si se escuchaba lo que decían los testigos, creo que la sociedad entera iba a tirar para un lado solo. Está bien, pero eso por un lado. Por otro lado, eso te pone de manifiesto las presiones que había. Mirá el segundo dato que te voy a dar para que te ubiques en la época. En el año 1988, ante el temor de un nuevo golpe militar, las 600 horas de juicio fueron trasladadas a una bóveda de seguridad capaz de soportar un ataque nuclear en Noruega. Ah, mirá, eso no lo sabía. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. O sea, las presiones que había, las amenazas que había
y a su vez tenían los fierros, Claro. así de simple. Sí. Y 3 años después de que esté el juicio. O sea, mirá todo el poder que Sí, seguían está bien, manteniendo. pero al año siguiente del juicio fue el primer levantamiento de Aldo Rico Sí, y Oscar Apintada. Y al año siguiente vino el segundo levantamiento. Y después el levantamiento de Seineldin. sí. Sí, sí. Hasta que el turco, perdón, Sí. hasta que un tal Nemen El firma indulto. el indulto. Sí. Y hasta que después un revirado patagónico anula todas las leyes de impunidad. Y lo de un revirado lo digo con muchísimo respeto. Sí. Sí, sí. Ahora quiero volver a las condenas, ¿no? Porque yo acá leo las condenas y te voy a preguntar por qué pensás que algunos sí y otros no. A Videla perpetua, Agosti 4 años y 6 meses, Macera perpetua, Viola 17 años, Grafiña absuelto, Lambruschini 8 años, Galtieri absuelto, Dosso absuelto y Anaya absuelto. ¿Por qué tantos absueltos y 2 solos con cadena perpetua? Sí, la explicación yo no te la puedo dar, no soy abogado, pero tampoco creo que tenga una explicación jurídica. Yo creo que esto es parte de las presiones, justamente. Y por otro lado, vos, recién estábamos hablando de Alfonsín, Sí. y mencionamos también al ministro Trócoli. En aquellos años, el Partido Justicialista, en su totalidad, o quien tenía el poder en el Partido Justicialista, no era muy proclive a juzgar a los militares. O sea, quien fue el candidato, Ítalo Luder, que es el primer Sí. testigo, reconoce que él ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Si bien aclara que aniquilar no era destruir físicamente, durante la campaña, la campaña del justicialismo era sostener la amnistía, la autoamnistía que se había decretado la propia dictadura militar. Y Alfonsín, al contrario, su campaña presidencial era con el prólogo de la Constitución Nacional y 4 días después de asumir, deroga la ley de amnistía militar. Y dentro del radicalismo también había mucha gente que no quería que se juzgue y quería convalidar la amnistía. Entre otros, Antonio Trócoli. Y aparece muy bien explicado esto en la película. Sí. Cuando la mujer de trasera dice, pero esto parece un comunicado de la dictadura. Bueno, ese era el ministro del Interior de Alfonsín. Sí, ¿por miedo Entonces o no por...? no es tan fácil, o mejor dicho, no fue tan fácil. Piensa en lo que es hoy la justicia, Sí. algo que es una institución tan alejada de la justicia, ¿no? Sí. Imagínense lo que era en aquellos años, que además estaban los fierros de por medio. Claro, claro. Ese era el poder de ellos, el fundamental. Exacto, y además el Poder Judicial es un poder de doble apellido, para decirlo irónicamente. Claro. Es un poder de la avenida Córdoba para allá, ¿me entendés? Del Sí. norte de la ciudad. Sí. Y los jueces están, o sea, acá hay que leer entre líneas la película. En los diálogos entre los propios jueces de la Cámara queda muy claro que hay tipos que no querían iniciar el juicio. Y hay que reconocer a Glanián, cuando el día 1 el doctor Glanián era el presidente del tribunal. Sí. Y aparece el asunto de la bomba, ahí están todos los abogados, los abogados defensores, suspendamos, Claro. Estrasera se planta, el presidente del tribunal dice, bueno, basta con esto, el juicio se hace. Y Carlos Tavares, que es el abogado molesto, ese es Carlos Tavares, Sí. que era el abogado de Videla, que le dice que si explota la bomba, ¿qué pasa? Que explote. Bueno, esa era la actitud demencial que se tenía, porque el público sabía que había una amenaza de bomba, los periodistas sabíamos que había una amenaza de bomba, los testigos sabían que había una amenaza de bomba, y nadie dejó de participar de la audiencia. Porque era ese momento o no era nunca más. Y bueno, pero por eso te digo, y del otro lado, había jueces que querían, y abogados que querían suspenderlo.
Entonces no es que era todos queremos que pase esto. Claro. No, había muchos que no querían, con mucho poder político, poder judicial y poder militar. Sí, mira, las acusaciones: homicidios agravados por alevosía, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias, y tormentos seguido de muerte. Estas fueron las acusaciones. Ahora me quiero meter con la CONADEP. ¿Vos creés que fue muy útil, fue poco útil? Bueno, no, el trabajo de la CONADEP fue imprescindible. Sí. Imprescindible. Digamos, una de las críticas que se hacen a la película de algunos sectores es que la CONADEP no aparece. Sí. Sí que aparece. Aparece en un plano, si quieren, secundario. Pero es que el tema de la película no es el informe CONADEP. El tema de la película es el juicio. Es el juicio, exacto. Entonces, sí, podría tener mayor o menor participación, pero bueno, les propongo a estos sectores que cuestionan que financien una película sobre la elaboración del proyecto de la CONADEP. Y vuelvo al punto. El informe de la CONADEP es maravilloso, es un caso único, firmó un precedente a nivel mundial de cómo hacer un informe vinculado con la investigación de violación de un pasado de violaciones a los derechos humanos. O sea, fue impresionante. Hubo, y probablemente parte de esa puja todavía, o esas diferencias de opiniones todavía surja, digamos, porque no había integrantes de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas de Plaza de Mayo, y estaba, por ejemplo, Fernández Meijide, que era de otro organismo, que era Asamblea Permanente, que era más cercana al radicalismo. Bueno, no vamos a entrar con todas las miserias políticas, me parece que hay algo acá muy superior. Ese tipo de comentarios a mí me recuerdan una frase de la sabiduría popular: la sabiduría popular siempre te salva. Y esta frase dice: cuando el dedo señala la luna, los imbéciles miran el dedo. Claro. Bueno, muchachas, acá Argentina logró algo que no hizo ningún otro país del mundo. Un tribunal civil condenó a sus dictadores. Sí. Maradona, ¿sabés cómo la diría? ¿Sabés qué diría Maradona? ¿Cómo diría? A ver. ¿Y a vos qué te parece? algo con el chupetín. Sí, que la sigan. ¿Me entendés? Sí, mira, yo le hice en 2020, me tocó hacerle una entrevista a Graciela Fernández Meijide y me pidió no tocar el tema. No sé por qué, la verdad no le pregunté por qué, pero bueno, me pidió eso, me pidió hablar de otras cosas, no sobre el tema de la CONADEP ni de la dictadura militar. Quiero creer y entender que fue por la desaparición de su hijo, ¿no? No, yo, o sea, no lo descarto, eso es una probabilidad, pero yo creo que no. A esa mujer la conozco, la conocí mucho, charlé mucho con ella en estos años, y esta mujer dejó de pensar en gran medida y de sostener los ideales y los principios que tenía en aquel momento. Es mi opinión, Sí. Vale tanto como cualquiera. Pero esta mujer políticamente tiene alianzas con aquellos mismos que provocaron la tragedia argentina. Así que claro, yo creo que ella está arrepentida de su pasado. Sí. Es una opinión personal. Sí, lógico. Y mira, justo lo que hablábamos del expresidente de Argentina, el 29 de diciembre del 90, justamente Menem indultó a través del decreto 2741/90 a los 5 condenados. Bueno, eso era algo que quería aportar. Y la última que te hago para ir cerrando esta entrevista. Quiero un pensamiento personal, porque acá también hay dicotomía en la obediencia de vida y el punto final, estas dos leyes. ¿Vos qué crees? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿vos qué crees sobre estas dos leyes? Porque Bueno, hay algunos que la reivindican y hay otros que le llaman las leyes de la impunidad. Es que son las leyes de la impunidad, o sea, y esto no es un juicio. Las leyes le pusieron freno a todos los juicios que había contra todos los subalternos que aplicaron los tormentos, que asesinaron, que secuestraron. Y bueno, estas leyes impidieron que continúen los procesos judiciales. O sea, no es una opinión al calificar las leyes de la impunidad, porque lo que buscaron fue la impunidad.
y no con esta palabra, pero sí que cese el proceso en contra de aquellos acusados. Por lo tanto, impidió, incluso a los acusados, les impidió que demuestren su inocencia, si eran inocentes. Entonces, Ahora bien, yo creo que a Alfonsín no le gustó promulgar estas leyes. Esto forma parte de la presión de la época, de los levantamientos carapintadas, forma parte de todo ese proceso, justamente. Sí. O sea, no es gratuito, no es casual. Yo me acuerdo de la cantidad de radicales que no les gustó votarla, esta ley. Pero acá hay otra cuestión, hay una cuestión a analizar. La votó el Parlamento. Claro. O sea, había muchos cómplices en todo caso de la impunidad. Sí. Hay, digamos, como para tratar de entender, digamos, cuáles son las piezas importantes, quien logró más, menos, con aquellos que lograron zafar y todo lo que querramos, quien logró que Argentina sea el único país donde se dio este proceso y que hoy hay alrededor de 1000 condenados y que todavía continúan los procesos, es una gran parte del pueblo argentino. Ahí está el secreto, esta es la fuente de energía que va a lograr que tengamos un país justo, un país injusto. Y yo creo que la película, a su vez, y tiene mucha vinculación con esto, exhibe algo que es muy importante en este momento. Y me refiero al equipo que ayudó, que asistió, que desarrolló el trabajo, la acusación del fiscal Estracera. Me refiero a los pibes. Claro. Hay, por ejemplo, la chica que... ¿Por qué votaste? Porque, ¿a quién votaste? No voté. ¿Por qué no votaste? Tenía 17 años. Bueno, un año y medio después, era el integrante del equipo que iba a condenar a los excomandantes. Y tenían 22, 23 años, escuchaban a los abuelos, eran pibes comunes. Y miren lo que está pasando hoy, y voy a utilizar una palabra un poquito fuerte, pero para que se entienda, miren cómo nos habremos ido al carajo, que la misma edad de esos pibes, 35, 40 años después, están siendo investigados por nazis, por intentos de magnicidio, por integrar organizaciones dedicadas a diseminar el odio, a promover amenazas, a andar con horcas por la calle, con bolsas mortuorias. Pibe, ¿qué les está pasando, pibe? Claro. Si quieren un país justo, viene por otro lado. Sí. Viene por otro lado. Estás reivindicando a tu verdugo. Pero ya cambió, lamentablemente para mí, ¿no? Es un pensamiento propio, cambió mucho la sociedad en sí, pero también los chicos. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Antes, y vos me lo vas a afirmar porque es así, antes ponele, se peleaban dos personas y listo, una vez que uno caía o listo, se terminó. Ahora te patean en el piso, son 5 y le pegan a uno, son 15, le pegan a uno, lo hemos visto en la costa, lo seguimos viendo cada verano en Argentina, por lo menos hablo de Argentina, es lo que yo veo. Los pibes me parece que vienen no sé si vienen con otra cabeza, pero los están haciendo con otra cabeza. Bueno, ahí vos dijiste algo, los están haciendo con otra cabeza. Es que, ¿sabés qué es lo que pasa? ¿Por qué se acabaron los golpes militares en Latinoamérica? Porque ya no son necesarios. Claro. Hay otras maneras de controlar a la población. ¿Cuál es una de esas maneras? Las redes sociales, el rol que cumplen en este momento los medios de comunicación. Vos fijate que cuando irrumpió Internet, apareció un subgénero humano, que es el forista, sí, aquel que opina, y lo hace desde el anonimato. Claro. Y siente la inmunidad y la impunidad que le da el anonimato. Entonces, ante la ausencia de argumentos, aparece el insulto. Y cuando se empieza una guerra con insultos, obviamente que se termina pegándole 5 contra 1, porque una guerra siempre implica que tenés que disparar bombas más pesadas. Claro. Por eso empezó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tirando balas y la finalizó tirando la bomba atómica. Bueno, esta es la lógica bélica. Y lamentablemente los medios de comunicación, o la mayor parte de los medios de comunicación, no ustedes, sí,
y las redes sociales diseminando de esta manera discursos de odio, donde una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la intencionalidad delictiva que implican determinados mensajes. Y eso está todo en la impunidad. O sea, es gratuito pararte delante de la Casa de Gobierno con bolsas mortuorias, tirar antorchas encendidas, bombas molotov, y la policía no se presenta. Está todo bárbaro. Entonces la próxima va a ser otra más pesada todavía. Sí. Ahora bien, uno tiene que ser, digamos, responsable de sus actos. Y realmente, antes de emitir una opinión, estar seguro si es su opinión, cuáles son los fundamentos que tiene para hacer esa opinión. Si no, preferible callarse, porque no hay obligación de hablar. O sea, si tenés un me gusta más, un me gusta menos, da lo mismo, ¿me entendés? Eso no te cambia la vida. Si tu ego está descontrolado, bueno, tomate de tiro, hacé algo para bajar un par de cambios, flaco, flaca. Sí. No viene por ahí, no viene por ahí. La satisfacción personal no te la da el odio, eso está clarísimo. Y un país para bien no se lo construye con odio, eso está clarísimo. O sea, matar al asesino te convierte en asesino. Sí. ¿Y qué querés que le haga? Sí, sí. Es matemática. Sí, lógico. Daniel, te agradecemos un montón por estos minutos, por estos, te diría, 40 minutos ya que vamos hablando de un tema tan particular, ¿no?, en nuestro país. Sí, a mí cuando me pongo me tiene que pegar para que me calle. Daniel, te agradecemos por esta comunicación, de verdad. A pesar de que es un tema muy delicado, es un lindo tema para hablar porque hay mucha gente que está afuera de todo esto y que no lo sabe. Y yo creo que es imprescindible para, mirá lo que voy a decir, para ser felices. Sí. Porque con la verdad, bueno, podés construir lo que quieras. Y por otro lado, realmente me da mucho gusto haber charlado con ustedes, conozco algo de la radio, me parece espectacular lo que están haciendo, así que es una alegría para mí, bueno, haber charlado con vos y con quienes estén escuchando. Dale, Daniel, acá te manda un beso Romy Galcerano, que es la directora de la radio. Bueno, un abrazo grande para ella también. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, hasta luego. Ahí estaba.